Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El tema de las deudas es usado por el enemigo, y los que sufren las primeras consecuencias de estas tendencias del endeudamiento son los consejeros, los pastores, son los sacerdotes que están tratando de personas que van a la administración porque tienen problemas. Y tienen problemas inclusive en la relación de parejas. Se ha visto que 90% de las parejas que se divorcian apuntan el tema financiero como uno de los factores más importantes en el desarrollo del conflicto. Y vemos que en las familias, en los hogares mismos de gente cristiana, apenas se recibe el salario y es como si haya caído en saco roto, desaparece. Y los problemas están en vigencia, las personas están afligidas en cómo pagar las cuentas. Los bancos continuamente están llamando. Los servicios están avisando, su cuenta está en mora. Entonces, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué sucede? Antes de analizar el por qué, vamos a definir qué es deuda. Y es el dinero o la propiedad que una persona está obligada a pagarle a otra. Las deudas incluyen dinero que se les debe a las tarjetas de crédito, a préstamos bancarios, a préstamos personales, a hipoteca de inmuebles y facturas vencidas. Los pagos de servicios públicos y servicios similares como luz, agua, teléfono, gas, que se pagan puntualmente, no son consideradas deudas. Pero ¿por qué entonces las deudas? ¿Por qué el endeudamiento? Primero, el pueblo no acostumbra a ahorrar, a economizar. La gente gasta lo que tiene y siempre está gastando más de lo que tiene. El segundo aspecto es que estamos viviendo en un nivel socioeconómico que no nos pertenece. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros gastamos más de lo que ganamos, estamos viviendo una irrealidad. Y el tercer motivo del endeudamiento es que no confiamos en Dios como nuestra fuente de provisión. El pedir prestado es una cosa que en la Biblia se ve como un concepto negativo. De ninguna manera es un concepto positivo el entrar en deuda. Inclusive el Señor nos orienta y nos dice: no debáis a nadie nada a no ser el amor. Y hemos visto que en realidad el endeudamiento es una consecuencia de desobedecer los principios de Dios. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo número 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Pero dice Deuteronomio 28, verso 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces dice el versículo 44, desde el 33, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Entonces, mis amados, el pedir prestado en las Escrituras se presenta como algo indeseable que solo se debe hacer excepcionalmente, en casos extremos. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. No se olviden de Deuteronomio que dice, él será por cabeza y tú estarás debajo. Entonces, cuando obedecemos, estarás encima, serás cabeza. Entonces, serás una persona que ejerce autoridad. En realidad, notamos entonces que pedir prestado es tener Señor en nuestras vidas. Es saber que alguien se enseñorea de nosotros y ejerce una autoridad sobre nuestra vida. Yo he notado que las personas que están endeudadas no hacen lo que quieren, sino hacen lo que pueden, porque ellos están comprometidos con la deuda. El pedir prestado entonces debe ser un concepto o un compromiso a corto plazo. La Biblia establece como un tope de 7 años para endeudarse. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2 nos muestra que el pueblo de Israel seguía esa norma establecida por Dios, que después de 7 años, al final de ese periodo se debían perdonar las deudas. Entonces, imagínense el prestamista cómo tenía que ser dedicado y especialista en ver si realmente la persona tenía condición, porque corría el riesgo de en 7 años perder aquello que prestó. Entonces, ¿sabe? Porque las deudas no duraban más de 7 años. Dice, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstimo de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No le demandará más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Entonces condonaba la deuda, no le cobraba más, decía, lo que me debes está saldado por la ley del Señor. Entonces, mis amados, los prestamistas de hoy no tienen esa preocupación de buscar si la persona tiene o no condición de hacer. Lo que le interesa es que paguen los intereses. Entonces, por eso es muy fácil adquirir deudas. Es muy fácil gastar sin tener dinero. Solo basta tener una tarjeta. Y no interesa si usted tiene fondo o no tiene fondo. Entonces, se flexibilizan las reglas para hacer préstamos a largo plazo, porque el negocio es tener a la gente pagando interés y no es negocio que las personas paguen muy rápido. Mientras más largo, con tal de que paguen intereses, mejor. ¿Sabe? La palabra del Señor nos muestra a través del apóstol Pablo que los cristianos deben pagar lo que deben. Pagad a todos lo que debéis. Entonces, Romanos 13:7 habla que todos debemos pagar lo que debemos. Si usted dio su palabra, no importa que haya firmado algún documento o no lo haya hecho,
la verdad es que por un asunto de honor, de carácter, de postura, de un hombre de Dios, usted tiene que pagar. Salmos 27, 31, 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga. Es decir, la persona que no paga, independientemente si viene a una iglesia, es considerado impío por el Señor. Entonces, si usted prometió pagar, usted debe cumplir su palabra. La palabra del Señor nos enseña en Santiago, capítulo 5, versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces la palabra deja claro que es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Eclesiastés 5, versículo 5 dice así: mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Entonces, en primer lugar, si usted prestó, tiene que devolver. Estamos entrando en un año nuevo y es muy importante que usted se trace metas para este año, porque es importante escuchar los principios de Dios, que dice que así como terminamos el año, vamos a comenzar el otro, y así como comenzamos el otro, vamos a terminar el año. Entonces es importante que usted se haga el propósito de enfrentar las deudas, de pagar lo que debe. Muchas personas no toman en cuenta eso y están haciéndose lazo porque las personas que prestan y no reciben el pagamento, entonces tienen resentimiento y rabia en el corazón de ver la irresponsabilidad de la gente. Imagínese usted qué pensaría de mí si yo estoy paseando, si salgo en el Facebook yéndome a Estados Unidos, si yo me voy a pasear a lugares hermosos y disfruto y soy deudor de usted. ¿Qué era lo que usted iba a pensar en su corazón? Este sinvergüenza se está paseando con mi dinero. Imagínese si usted me encuentra en Miguel Ángelos disfrutando de una cena romántica, comiendo a todo dar, y yo soy deudor y no he enfrentado mi deuda. ¿Qué usted va a pensar? Este es un falso profeta, un sinvergüenza, me debe y no me paga. Peor, ni siquiera me ha dicho nada, se hace lopa. ¿Qué pensaría usted de una persona que lo ve con un traje de lujo, con zapatos 0 kilómetros y ropa especial, y es un deudor de usted? Este tipo está vistiéndose a mis costillas, es un sinvergüenza. Lo amarra, lo ata, y entonces es muy negativo. Y entonces ese enseñorear del que presta no es solamente usted ser dirigido, mandado por él, es de alguna forma maldecido, de alguna forma impedido de prosperar con aquello que usted dice, usted proclama. En una cierta oportunidad tuve una experiencia de una persona que prestó dinero a su amigo. El amigo le dijo: préstame porque estoy pasando una crisis muy fuerte. ¿Y qué pasó entonces? Pasó el tiempo y ese amigo no pagó y se hizo el OPA. Entonces él tomó coraje y dijo: voy a tener que poner la cara y cobrarle a este hermano, a esta persona que no me está respondiendo como debería responder. Y entonces se acercó y le dijo: oye, Julano, le dijo con todo cariño, quiero que me pagues la deuda. ¿Cuándo me la podés pagar? Documentos, mi hermano, le dijo.
¿dónde está que yo te presté plata? El tipo casi se muere, ¿no? De disgusto, ¿no? Entonces tuvo una taquicardia, descompensó, un ataque cardíaco de disgusto porque sintió el veneno que corría en su sangre. La deuda también tiene otro problema, presume sobre el mañana. Proverbios 27, versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces, cada vez que hacemos un préstamo, un compromiso económico, en el presente debe estar basado en aquello que nosotros tenemos en el pasado y no en lo que vamos a recibir en el presente. Muchas personas compran y dicen: bueno, yo voy a ganar tanto, estoy haciendo tales negocios y tales, y presume del día de mañana, pero no da cierto, por causa de que el enemigo se mete. Entonces, ese es un momento muy importante que usted debe deducir, hacer negocios, transacciones pensando en el dinero que usted tiene y no solamente preveyendo aquello que usted va a recibir, porque le puede pasar una mala pasada. Otro aspecto importante: la deuda puede negar al Señor la oportunidad de mostrarse como proveedor. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. La Biblia nos enseña que el trabajo tan solo es un canal en el cual nosotros recibimos la provisión de Dios. La Biblia nos muestra que hay personas que son usadas por Dios para canalizar aquello que es la bendición de Dios. La Biblia muestra al Señor como proveedor. Él dice que Él alimenta las aves, que Él viste los lirios del campo, y habla de las aves que no saben sembrar y no saben cosechar, y habla de los lirios del campo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Es mentira que si usted no viene y ofrenda y da su diezmo, usted no va a ser suplido en su necesidad básica. Es mentira, porque la Biblia dice que si Dios alimenta a las aves que no saben sembrar ni cosechar, ¿no valéis vosotros mucho más? Pero eso sí, usted no va a recibir aquello que tiene como provisión para realizar las cosas que Dios tiene para usted, porque usted no tiene visión. Él no puede proveer para su visión, porque Dios es el proveedor, el que da para la visión. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, el pedir prestado, el endeudarse, puede negar al Señor la oportunidad de que se muestre Él, Dios que provee. He visto muchas dificultades y a veces las cosas no se dan, y entonces el banco no les suelta. ¿Sabe por qué? Yo entendí que eso es una gran bendición, porque Dios quiere mostrarse como el Dios que provee, el Dios que puede dar para suplir su necesidad. ¡Qué tremendo! Entonces, el espíritu de Mamón tiene una función específica: engañar, seducir y morder o picar como una serpiente. En Génesis capítulo 3, versículo 13, vemos una palabra hebrea que es nasha, que significa seducir, y tiene también otro significado que es prestar con interés, nasha, y esa palabra fue usada con Eva. Dice Génesis capítulo 3, versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces la palabra me engañó es nasha. Entonces la serpiente me sedució y comí. La serpiente entonces sería lo equivalente, la serpiente me condujo a una deuda. Prestar con interés también es el significado
de Nasha. Entonces, y es real porque Eva fue sometida a una deuda impagable para el hombre. Jesucristo tuvo que pagar la deuda. Y fue por eso que vemos que el Evangelio dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se vistió de hombre, vino en la condición de hombre para cumplir una misión, pagar nuestra deuda. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, la deuda no se pagó con oro ni plata, se pagó por medio de su sangre. Entonces, Eva entró en una deuda espiritual. En realidad, la serpiente engañó a Eva y la condujo a esa deuda espiritual impagable. Y fue por eso que Jesucristo vino a cumplir esa misión de ser el Salvador, el Mesías. Otra palabra en hebreo relacionada con deuda es la palabra nashak, solamente una K al final, es una variante. También significa atacar con un aguijón o morder como una serpiente, y también oprimir con interés de un préstamo. Entonces usted ve esa palabra interesante que se usa también para el préstamo, para la deuda. Y dice, no prestarás a tu hermano. Al extranjero tú podrás prestarle. Entonces está diciendo que si usted presta al hermano con interés, usted lo está mordiendo con el veneno de una serpiente. Usted lo está oprimiendo al hacer deudas con su hermano. Entonces queda claro. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 23, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no exigirás, para que bendiga a Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra, a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro mundo común y corriente? El uso de tarjetas de crédito está convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para muchas familias. Las deudas por tarjeta se acumulan causando problemas familiares y personales. En realidad, tener una o dos cuentas que usted maneja sabiamente y que al final del mes usted paga y usted está atento para cubrirla, no hay problema. Y eso, en términos modernos, es muy difícil vivir hoy. No es práctico sin una cuenta, una tarjeta de crédito. Hay lugares donde usted no puede hacer compras hoy con dinero vivo, tiene que usted pagar por medio de tarjetas, porque no quieren recibir plata. Entonces, puede ser beneficioso, pero usted comprar cosas que usted no haya presupuestado y que no tenga recursos planificados para pagar en el próximo mes es un riesgo. Y usted debe dejar de usar tarjeta